El sonido del reloj de pared marcaba con precisión el paso de los minutos de forma inevitable. Mi compadre se disculpó con pesar, mencionando su arrepentimiento. Sus ojos, que solían reflejar cercanía y afecto, ahora revelaban una mirada inusualmente profunda, examinando cada aspecto de mi ser. Mis manos se agitaban y se movían nerviosas sobre el borde de mi delantal, tratando de hallar una forma de tranquilizar la creciente incomodidad provocada por sus palabras. El sujeto siguió manifestando la importancia de tener garantías sobre la petición, demostrando una actitud cordial que contrastaba con la rigidez de sus metas. Ella rehuía mi mirada, sin embargo, parecía concentrarse en aspectos que me generaron incomodidad. El amigo mantenía fija la mirada, como si estuviese analizando y valorando las posibles alternativas. Intenté mantener la calma, a pesar de percibir cómo la sensación de opresión en mi garganta aumentaba progresivamente. Sabía que el monto de dinero que pedía era considerable y que no podría devolverlo en poco tiempo. La premura me había llevado a esta situación, a deberle a la gentileza de mi amigo, pero ahora comenzaba a darme cuenta del costo verdadero. Mostró su voluntad de hacer lo requerido, sus palabras resonaban en mis pensamientos. No obstante, tengo entendido que es una suma considerable y no tengo información sobre cuándo se me devolverá el dinero. Se permitió un breve instante de pausa, disfrutando de la emoción que surgía. Tal vez exista otra manera de brindarte apoyo en este asunto, pero me gustaría que lo conversáramos detenidamente antes de llegar a decisiones precipitadas. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, como si el frío se colara bajo mi piel. Antes, la voz que solía brindarme seguridad y consuelo se había convertido en algo que me provocaba rechazo. No obstante, al mismo tiempo, algo de lo que ofrecían me resultaba interesante. A pesar de la situación, el amigo conservaba su encanto, con una mirada que insinuaba más allá de sus palabras. Además, tenía el respaldo de sus bienes, siendo dueño de tierras y propiedades, lo que le otorgaba un estatus destacado. Sin embargo, con el paso del tiempo, era evidente su falta de compromiso, lo que le llevaba a creer que continuaba soltero más por su carácter que por la ausencia de personas interesadas en él. Opté por recoger mi cabello en un moño de forma rápida, observando cómo ciertos mechones indisciplinados se resistían a permanecer ordenados. Necesitaba humectar mis labios, que estaban secos a causa de la ansiedad. Mojé los labios con la lengua en un intento por ganar algo de tiempo. Mantenía su mirada fija en mí, llena de expectación, mientras el reloj seguía su curso sin pausa, un sonido constante que acentuaba cada instante de incertidumbre. Estaba a punto de responderle, y tenía varias ideas en mente, pero ninguna implicaba darle lo que pedía. No obstante, todo cambió con los eventos que ocurrieron después. Al sonar el timbre de la casa, salí de la cocina de inmediato, dejando a mi amigo en medio de una conversación que en ese momento parecía carecer de importancia comparada con lo que me esperaba al otro lado de la puerta. Al momento de abrir la puerta, el crujido de las bisagras se mezcló con la aparición de mi cuñada, cuyo rostro reflejaba una mezcla de emociones. Sin pronunciar palabra alguna, ingresó decididamente en la vivienda. El aroma de las flores se mezcló con el olor desagradable que impregnaba la habitación. A pesar de su enojo, en su cara se podía ver una mezcla de preocupación y nerviosismo. Las palabras impactaron mi ser de inmediato, sin dejarme espacio para reaccionar, sintiendo su peso en mi corazón y perturbando mis pensamientos sin descanso. ¿Cómo es posible que mi hermano esté siendo implicado en esa situación? Es posible que mi hermano, que cuenta con escasos medios económicos, estuviera intentando obtener dinero para complacer tus deseos extravagantes. Desde el principio, le indicamos de forma clara que no eras la persona idónea para él. Mi expareja anterior a ti era mejor que tú. En el pequeño espacio, su voz aguda y penetrante resonó mientras sus ojos brillaban con una ira contenida. El tono de voz me sorprendió de repente y sentí como la sangre fluía con intensidad por mis venas. Era totalmente injusto que me culparan por algo de lo que ni siquiera tenía conocimiento. ¿Dónde consigues esos datos? Manifesté mi enfado con un tono de voz cargado de la rabia que había estado reprimiendo. No tengo idea de lo que piensas, pero puedo asegurarte que jamás he pedido algo a tu hermano que esté más allá de lo que él pueda ofrecerme. Al momento de contraer matrimonio con él, disponía de una mayor cantidad de posesiones que las que tengo en la actualidad. ¿No te das cuenta de todo el empeño que pongo en mantener este hogar en orden y funcionando? Todos los fines de semana, tu hermano regresa a casa a altas horas de la noche y bajo los efectos del alcohol. Aunque cuento con pocos recursos, debo ser creativo en la cocina para que la comida alcance para todos. Cada vez que se expresaba, las palabras brotaban sin freno. Cada frase representaba una liberación de energía que finalmente estallaba después de haber estado contenida durante mucho tiempo. Durante la charla,
Me crucé con su mirada y noté cómo la ira en su rostro comenzaba a disiparse. Su actitud desafiante ha ido disminuyendo con el tiempo, y su rostro ahora transmitía un profundo arrepentimiento. Finalmente, su voz entrecortada interrumpió el silencio que reinaba entre nosotras. Así es, me entristece la situación de que mi hermano se encuentre detenido. Con un tono más tenue, susurró, revelando un rostro casi derrotado. La sorpresiva rendición me cogió desprevenido y el peso de la conversación comenzó a afectar mi estado de ánimo. Sin embargo, luego de intentar comprender lo ocurrido, continuó expresando que tenía algo de dinero guardado, aunque no alcanza para pagar el monto requerido. Te daré el dinero necesario para que puedas pagar la multa. Sin embargo, necesito que me lo devuelva en el futuro. Las palabras que dijo quedaron en el aire, cargadas de resignación y ausencia de esperanza. No pude articular una respuesta coherente en absoluto. Mis pensamientos estaban atrapados en un remolino de emociones contrapuestas. Los sentimientos de enojo que surgieron hacia ella, el desdén hacia mi esposo por haberme puesto en esta situación, de pronto, una inesperada sensación de compasión hacia la mujer que tenía delante. Tras despedirse en tono bajo, indicó que se pondría en contacto más adelante para coordinar el punto de encuentro. Después, salió cerrando la puerta principal con cuidado. Me quedé parado en la entrada, contemplando el espacio vacío que había quedado después de la marcha de mi cuñada. Experimenté un ligero temblor en mis manos y sentí como la fatiga emocional comenzaba a abrumarme como un peso insoportable. Antes me encontraba confundido, pero ahora todo se aclaraba de manera definitiva, lo que implicaba enfrentar las decisiones que debía tomar. Experimenté una proximidad inesperada, un acto de respaldo que, en ese instante, me resultó difícil de comprender. En ese momento, el reloj de la pared marcaba las 11 en punto y el constante sonido del tic-tac se escuchaba al unísono con los latidos acelerados de mi corazón. Con las manos aún temblorosas, giré lentamente. Sin percatarme de lo que ocurría, me encontré atrapada en su abrazo, sólido y confiado. Su respiración se encontraba agitada y su voz temblorosa era algo completamente nuevo para mí en su persona. Pido perdón, comadre, murmuró junto a mi oído, y su aliento cálido me hizo entornar los ojos por un instante. Creo que fue un equívoco haber comunicado lo que dije. Me parece que estoy aprovechando la situación. No obstante, es fundamental que comprenda que no es mi propósito. Durante mucho tiempo he anhelado poder manifestar mis sentimientos internos, pero desafortunadamente carezco de destreza para halagar a las mujeres. Experimento confusión al seleccionar los términos adecuados en mis expresiones. Las palabras fluían velozmente, llenas de una sinceridad que me impactó de manera profunda. Quedé en silencio, viendo cómo su pecho subía y bajaba al compás de su respiración agitada. La fragancia del café que antes impregnaba el lugar se mezclaba con el ambiente tenso, creando una atmósfera casi irreal. Comprendía con dificultad lo que sucedía, como si el suelo se desvaneciera lentamente bajo mis pies, dejándome sin orientación. Con una honestidad que me dejó sin habla, expresó lo mucho que te valoraba. Después de la revelación, un profundo silencio se apoderó de la atmósfera. El viento azotando las ramas de los árboles afuera sonaba con una fuerza inusual, como si la naturaleza quisiera perturbar la paz de ese momento. Mis labios se entreabrieron levemente, pero no pude pronunciar ni una sola sílaba. Mi mente se apresuraba tratando de encontrar sentido a lo que acababa de escuchar, mientras me sorprendía. Experimentaba confusión, sin tener certeza sobre cuál sería la respuesta más adecuada en esa situación. Sentía una mezcla de confusión, compromiso y una emoción inefable que me llevaba a experimentar una sorprendente plenitud. Al notar mi sorpresa, lo malinterpretó como desaprobación, dando un paso atrás y liberándome de su abrazo. Aunque así fuera, el calor de su presencia continuaba abrazándome, trayendo a mi memoria lo ocurrido momentos atrás. Con tristeza en su tono de voz, dijo: «Fíjate en lo que te digo. Desconozco cuándo es el momento adecuado. Me gustaría retirarme, pero estoy disponible para ayudarte en lo que necesites. Me dirigiré pronto a la comisaría para pagar la multa, así su amigo podrá regresar con usted». Caminaba hacia la puerta cuando, de repente, mi mano reaccionó por instinto y lo retuvo sujetándolo del brazo antes de que pudiera alejarse. Aunque breve, la interacción logró captar su interés y provocar que se detuviera para mirarme. Cuando nuestras miradas se encontraron, me di cuenta de que mis palabras no eran necesarias. En mis ojos, intentó encontrar una respuesta que mostrara una mezcla de esperanza y duda. Por un breve momento, todo a nuestro alrededor desapareció, quedando solos en una especie de universo paralelo donde solo estábamos tú y yo. No obstante, de pronto, como si el universo hubiera decidido desvanecer el encanto, el teléfono fijo comenzó a sonar.
El sonido penetrante y continuo nos sacó de golpe de nuestra ensoñación. Me pidieron que me acercara a contestar mientras su mano se alejaba lentamente de la mía. Cuando respondió la llamada, mi cuñada fue breve y al grano como siempre, mostrando esa postura que nunca denotaba ni simpatía ni desagrado. Una sensación gélida lo invadía, como si fuera solo una tarea más en la larga serie de problemas familiares. Puedes estar en calma, mis hermanos y yo, hemos conseguido todo lo que precisábamos. Acude con prontitud para acompañar a tu esposo de regreso a casa. Antes de concluir la llamada, expresó sus palabras de forma imperativa, como si estuviera indicando qué hacer. Incliné mi cabeza hacia abajo, dejando que el teléfono se deslizara de mis manos y descendiera con delicadeza. Entre la dicha y la melancolía me encontraba, a pesar de que la noticia de la pronta llegada de mi esposo debería haberme consolado. En lugar de eso, mi corazón estaba siendo oprimido por un remolino de emociones. La incertidumbre se mezclaba con la sensación de responsabilidad y un anhelo que no quería reconocer. Aunque no lo admitiera claramente, la presencia imponente y silenciosa del amigo también merodeaba mis pensamientos. De repente, mi compañero se puso a charlar, deteniendo mis pensamientos. ¿Ha ocurrido algo, querida amiga? En mi opinión, sería apropiado acercarnos para resolver este problema juntos. Siempre me confundía la mezcla de preocupación y afecto que transmitía su voz, profunda y cálida. Incliné la cabeza hacia abajo y expresé desaprobación con delicadeza. Calma, compañero. No pasó nada. Se ha resuelto todo en lugar de complicarse más. Quedan unas pocas horas, durante las cuales se encargarán de los procedimientos necesarios para que mi esposo regrese a casa. Antes exhibían una serenidad que chocaba con la tristeza que ahora se veía en sus ojos, algo que nunca antes le había resultado llamativo. Los hombros del hombre parecían cargar un peso invisible, mientras que su rostro algo apenado mostraba que también lidiaba con sus sentimientos internos. Expresó en tono bajo que sus palabras apenas eran audibles al indicar que ya no era necesario permanecer en ese sitio. Una gran quietud se hizo dueña del entorno, rodeándonos como una densa capa. Era plenamente consciente de los sentimientos que se enfrentaban dentro de mí, la eterna batalla entre la lealtad y el deseo. Resultaba inevitable reconocer los sentimientos que albergaba por el compadre, una chispa latente que se mantenía escondida debajo de los restos de un matrimonio deteriorado. Tal vez fue la combinación de varios elementos, las deslealtades de mi esposo, las miradas desaprobatorias de mis cuñadas y la intensa soledad que me invadía. Todo eso me atrajo hacia él, hacia esa conexión que ya no podía ignorar. Levanté la mirada y lo examiné con atención. Solicité a mi amigo con mayor firmeza que se quedara, utilizando un tono de voz más enérgico de lo planeado. Si lo que dice es verdad, acompáñame y demuestre su valía a mi lado, mostrándome todas sus habilidades y lo que puede lograr a mi favor. Presencié cómo sus ojos, antes opacos, se llenaron de felicidad. Se percibía que habíamos estado esperando este momento por un largo tiempo, sin atrevernos a dar el primer paso. Sin vacilar, nos encaminamos hacia mi habitación, con nuestros corazones latiendo con rapidez. Miré hacia él, sintiendo una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Mientras lo miraba fijamente a los ojos, le dejé claro que no se trataba de sus bienes materiales ni de un deber. Realmente consigue conmoverme en gran medida también. En ese instante en el que el tiempo parecía detenerse, nos dejamos llevar por la intensa pasión que habíamos contenido durante tanto tiempo. Las horas pasaron velozmente, cada momento se transformaba en un susurro que se desvanecía en el aire. Esa reunión dejó una huella tan profunda en mí que todavía la siento en mi interior en la actualidad. En un breve momento, parecía que habíamos logrado liberarnos de todo lo que nos ataba al pasado y nos habíamos mostrado tal como éramos en realidad. No obstante, quienes intentan evadir la realidad pronto se ven atrapados por ella. Al final de cuentas, terminé separada legalmente de mi marido. Persistía en sus salidas, ausentándose cada fin de semana como si la situación no hubiera cambiado en absoluto. Me ha sugerido que le acompañe, que olvidemos todo lo anterior y empecemos una nueva etapa juntos. A pesar de las circunstancias, aún siento cierto miedo. Me preocupa que suceda lo mismo al final del día, que mi amigo no reconozca mi valor como dice. Aunque percibo que el suelo se sacude al verlo, una parte de mí duda y teme volver a experimentar esa misma circunstancia. Si has llegado hasta este punto, ¿crees que ella merece una segunda oportunidad y funcionará con el compadre o es mejor comenzar de cero con otra persona? Deseo agradecerte por tu atención y el tiempo que has dedicado a mis relatos. Antes de despedirnos, me encantaría invitarte a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones, así como pulsar en el botón de me gusta si disfrutaste el contenido. Te envía un afectuoso abrazo tu gran amiga Lucy. Hasta luego.